porque hay muchos temas políticos que están ganando la agenda en estos momentos. Ahora les vamos a contar las novedades que atañen a Cristina Kirchner. Presten atención, la Fiscalía pidió que la Corte Suprema eleve a 12 años la condena de Cristina Kirchner en el caso Vialidad. El fiscal Villar apeló el fallo de casación. Estamos hablando de, Jan, de 6 años, ¿no? Antes. Exactamente, la condena confirmada que le había dispuesto el fiscal Luciani, y en este momento, hace minutos, María Laura, es una información que está transcurriendo, se le pidió mediante Mario Villar a la Cámara Federal, el que representa a la Fiscalía de la Cámara Federal de Casación Penal, que la Corte Suprema apele esos 6 años y se le endilgue la figura de asociación ilícita, se le den 12 años de prisión y además también recurre y recusa las absoluciones, como por ejemplo Julio De Vido, José López y otros funcionarios condenados en esa investigación, María Laura. O sea que estamos hablando ahora de un recurso extraordinario para que el tribunal le abra la puerta a este reclamo, ¿verdad? Exactamente, que esto comience a partir de ahora a investigarse, se lea nuevamente el fallo y haga lugar el tribunal o no, en este caso la Corte Suprema, que en este caso, María Laura, a partir de este año ya funciona con 3 jueces. Estamos hablando de la Corte Suprema que va a tener que ocuparse del tema vialidad. El tema vialidad, Laura, quiero sumarte, es uno de los casos emblemáticos y más, a ver, ¿qué palabra usar? La que destapó. Más fuertes, indudablemente que sí. Y mira, María Laura, justamente por esta causa, Cristina Kirchner recibió una doble condena. Exacto. Y justamente por esa razón es que si se aprobase la ficha limpia, que ayer obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, Cristina no podría ser candidata. Digo, estamos hablando de una de las causas emblemáticas que afectan a Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta, y bueno, ahora aduce que va a ser, si se aprueba ficha limpia, proscripta. A ver, está Jorge Liotti, tenemos al gran Jorge Liotti, al único Jorge Liotti con nosotros y teníamos otros temas para hablar con vos, Jorge. Muy buenas tardes, qué gusto de verte después de las vacaciones. Gracias por estar ahí. Mucho para hablar con vos, mucho, Jorge, pero esto acaba de pasar. Sí, es una novedad de recién, se conoció esta decisión del fiscal, que lo que está planteando es que Cristina tenga que ser condenada no solo por fraude, como fue, sino también por asociación ilícita, lo que hace que pida esta condena de 12 años, que duplica la de 6 que ya tenía. Bueno, ahora habrá que ver qué le responden en la propia Cámara de Casación, si lo dejan hacer este recurso ante la Corte y si no irá en queja. Pero bueno, está abriendo una nueva instancia respecto a lo que puede pasar con la única causa que hasta ahora la tiene como condenada Cristina. Bueno, esto nos trae también, como dijo Laura, el tema de ayer, ¿no? Acá a la mesa, la cuestión de ficha limpia, la proscripción, las causas de Cristina, digamos, todo esto está dando vueltas, Jorge. Bueno, se está agitando mucho el avispero. Yo te agregaría, para generar todavía un poco más de confusión, lo que pasó con la presentación del pliego de Ariel Lijo en el Senado, porque ese pliego con el dictamen, con las firmas, era algo que había trascendido, todos los medios habíamos reportado al respecto, pero nadie había visto concretamente el dictamen con las 9 firmas. Ayer el gobierno decidió ponerlo sobre la mesa. ¿Y por qué digo que está conectado? Bueno, porque la única posibilidad de avanzar con el pliego para que se apruebe en el Senado es con el aval del kirchnerismo. Entonces, a muchos les generó cierta suspicacia que mientras diputados daban media sanción a ficha limpia, al mismo tiempo el gobierno ponía sobre la mesa el pliego del hijo. Esto generaba suspicacia si podía haber algún tipo de acuerdo por el cual, de algún modo, digan, bueno, si ustedes acompañan al hijo, eventualmente ficha limpia en el Senado no lo hacemos pasar. Pero no hay constancia clara de que haya una negociación de estas características. Ahora, Cristina aparece en todos los casos. Es la actriz principal para aprobar el pliego del hijo. Ficha limpia la tiene a ella como principal perjudicada si efectivamente se termina de sancionar en el Senado, cosa que habrá que ver. Tiene un tránsito complejo en el Senado y también con esta noticia de recién respecto del pedido del fiscal. A ver, Cristina tendrá que ordenar seguramente o
qué quiere que los senadores hagan en relación a estos dos temas que le importan tanto al gobierno, ¿no? El pliego del hijo. Exacto. Y las PASO. Bueno, y después tenés ficha limpia, que obviamente me parece más claro ahí. Pero claro, también... pero las prioridades del gobierno, ¿cuáles son? Los pongo más o menos entre las prioridades. Sí. Las PASO, si pones de mayor a menor, las PASO, el pliego del hijo y ficha limpia, o las PASO... el pliego del hijo primero. ¿Cómo lo pones? ¿Cómo pones la prioridad? Bueno, es difícil. Seguro tercero, ficha limpia, porque está claro que el gobierno, la vocación que demostró ayer, bueno, ahí está Laura que lo contaba en su nota de ayer, no fue la misma actitud que tuvo a fin de año, donde retaseó legisladores a la hora de votar. Entonces, ahí hubo una ida y vuelta que generó mucho ruido y mucha confusión. Seguro que le importa al hijo, para mí es un tema prioritario. El hijo y García Mansilla, lo quiero aclarar, porque si no parece que García Mansilla no está ahí. Yo creo que esa fue parte de la novedad importante de ayer. Por primera vez, el gobierno disocia el camino del hijo de García Mansilla y esa doctrina tan sólida con la que venía operando, que era los dos o ninguno. Ahora da la impresión de que admite que García Mansilla no tiene las firmas, que es obvio, y entonces está dispuesto a avanzar con el hijo, aparentemente por la vía del Senado, y eventualmente García Mansilla por la vía del decreto. Recordemos, María Laura, que le queda una semana más, la próxima solamente a las extraordinarias, con lo cual es, te diría, la única ocasión del Senado, es la sesión, alguna sesión la semana próxima para sacar al hijo, y después al gobierno le queda solo una semana más para emitir un eventual decreto por García Mansilla, porque se termina el periodo en el cual se puede convocar a extraordinarias cuando termine el mes de febrero. Entonces, estamos llegando a las instancias decisivas del caso de los dos jueces en particular para la Corte. ¿Cómo ves vos? ¿Cómo se va a desarrollar esto? Porque hay muy poco tiempo, nos estás diciendo, y hay cuestiones que para el gobierno son centrales. Bueno, el tema de los jueces yo creo que es el más confuso de todos. Te diría que ahí si lo ordenamos por probabilidades, todo esto ahora está en el Senado, ¿no? Los tres temas están ahora en el Senado. PASO, ficha limpia y los jueces de la Corte, que naturalmente siempre están allí. Para la semana próxima lo único que tenemos en claro es que van a tratar el proyecto de PASO. Ayer tuvo dictamen y todo parece indicar que va a ser ley. Sí. Después en otro momento, si querés, lo analizamos. Tienen implicancias enormes porque se va a, digamos, a fusionar también con el tema de que se instrumenta la boleta única, con lo cual vamos a un cambio de sistema electoral muy fuerte. Ficha limpia, yo creo que arrancó con muy pocas chances y nadie daba 2 pesos en el Senado. Lo que pasa es que ayer en diputado el número que obtuvo el oficialismo de 144 votos a favor fue superior al que se esperaba, y eso hace prever que por ahí el gobierno se entusiasme con negociar con algunos gobernadores algunos votos para que no se sumen al bloque de Unión por la Patria y sea a favor del proyecto. Recordemos que Unión por la Patria va a pasar a tener 34 senadores a partir de la asunción de Cora por Cuéllar, con lo cual le quedan solamente 3 para tener el número necesario para obturar el proyecto de ficha limpia. Bueno, hay que ver si el oficialismo prácticamente tiene que aglutinar a todo el resto de los bloques si logra sacarlo. Y el caso más complejo de todos, María Laura, es el de los jueces de la Corte. Yo creo que va a empezar ahora, o se va a reactivar, mejor dicho, una negociación frenética entre el oficialismo y el kirchnerismo, algo que hasta ahora no querían blanquear nunca, para ver si pueden llegar a una sesión por lo menos para sacar el pliego del hijo. Si eso no se logra en el gobierno, están diciendo ahora que sacarían los 2 por decreto, y después hay que ver qué es lo que ocurre, porque vos recordarás... Sí. ¿Cuánto tiempo tienen para sacarlo por decreto? Tienen una semana más. Una semana nada más. Exactamente. Estamos pensando que las extraordinarias terminan el 21 de febrero y te queda hasta el 28 de febrero una semana más para sacar el decreto. Ahora, recordarás que a fin del año pasado, Mayans hizo firmar una especie de resolución del bloque o comunicado del bloque que le entregó a Guillermo Francos diciendo: nosotros los 33, ahora serán 34, no vamos a aceptar que los nombren por decreto. Claro. Con lo cual, si los nombran por decreto, dicen los vamos a voltear inmediatamente. Vamos a entrar en un conflicto importante porque el gobierno está diciendo algo que yo no venía escuchando, que es esta idea de que el Senado no puede voltear si ellos los nombran por decreto,
quedan hasta fin de año. Es decir, vas a un conflicto de poderes muy difícil de explicar y de sostener. Por eso te digo. O sea, vos lo que decís, los próximos días van a ser, pero una sacudida, Laura, te sumo, enorme. No, y sobre todo, como decía recién Jorge, ¿no? De cuestiones que todavía están en plena negociación y que no sabemos cómo van a decantar. Y al tema yo creo que... Pero además con un reloj, ¿no? Totalmente. Y la cuestión de justamente la designación de Ariel Lijo al frente de la Corte Suprema, lo que decía recién Jorge, el conflicto institucional que se podría llegar a armar en el caso de que, por ejemplo, lo nombran por decreto en comisión. Seguramente van a haber planteos judiciales por esta cuestión. Yo te sumo esta pregunta. ¿El presidente de la Corte Suprema, Rosati, le va a tomar juramento a un Ariel Lijo nombrado de comisión? Se lo preguntamos todas estas preguntas que pueden llegar a surgir en el caso de que haya presentaciones judiciales ante esta situación. ¿Se lo preguntamos a Jorge? Mira, María Laura y Laura, ambas, no dijeron nada, porque los jueces de la Corte no se pronuncian sobre hipótesis, pero extraoficialmente de la Corte dicen no lo vamos a hacer porque no es el camino que corresponde. Ahora bien, vas a un conflicto muy concreto, digamos, alguien le va a tomar, digo, Milei en algún momento dijo que le iba a tomar el propio gobierno, con lo cual vas a tener una Corte con dos jueces en situación un poco endeble. ¿Qué es lo que ocurre cuando empiecen a tratar los casos, los expedientes que ellos tienen a disposición? ¿Qué validez tienen lo que puedan llegar a ser ellos, claro, tanto Lijo como García Mansilla? Y ni hablar si hay un rechazo, este escenario que se planteó ayer, si hay un rechazo explícito del Senado y el gobierno insiste en que se queden hasta fin de año, vas a un conflicto entre los tres poderes que nunca lo hemos tenido, sería absolutamente inédito, con lo cual el escenario que se abre es realmente complejo e incierto. Claro, no es que, a ver, hay un camino posible, que hay una posibilidad de que no haya complejidad los próximos días, que no sea un sacudón. Mirá, María Laura, siempre esto lo partimos y todo esto que estamos hablando es producto de los desacuerdos. Sí. Todo esto se resuelve con consensos o acuerdos que hasta ahora no ha habido. Y este es un problema histórico que tiene que ver con la Corte, pero tiene que ver con otras instancias institucionales. Viene pasando con el procurador, viene pasando con 150 pliegos de jueces que todavía están pendientes, con la Defensoría del Pueblo. O sea, todo lo que requiere consenso ya hace muchos años, incluso antes de este gobierno, no se logra. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Con un acuerdo político. Ese acuerdo hasta ahora no pudo ver la luz porque, primero, fue muy subterráneo entre el kirchnerismo, que tiene la posibilidad de darte los 2/3 en el Senado, y el oficialismo, y porque el kirchnerismo planteó en esa negociación temas que el oficialismo no tomó. En primer lugar, que haya una mujer entre las candidatas para la Corte. El gobierno les dice, en principio son estos dos, después vemos. Ahí apareció la hipótesis de la ampliación. Entonces el gobierno dice, primero es estos dos y después ampliamos, y ahí meten, digamos, ustedes un nombre y podemos incluir una mujer. El kirchnerismo dijo también la procuración y los jueces federales que faltan nombrar. Bueno, en un momento parecía que la negociación se ampliaba cada vez más y no terminó llegando a ningún puerto. Bueno, hay que ver si pueden lograr en 5 o 6 días lo que no se logró en 8 o 9 meses. Jorge, te agradecemos un montón tu tiempo. Es siempre un lujo estar hablando. Por favor, un gusto, María Laura. Verdaderamente un placer, ¿o no, Laura? Totalmente. Se nos viene la pausa, pero antes no queremos dejar de hablar de la inflación, aunque sea un minutito.